la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la libertad al exdirector del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, al variarle la medida de coerción. Para hablar del tema, alertar sobre el populismo penal, nos place muchísimo recibir al ex procurador fiscal Cirilo Guzmán. Don Cirilo, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Siempre buenas tardes. ¿Qué tal? Todo muy bien. Ayer decía, daba mi opinión, no sé si coincide con la tuya, pero al final yo creo que nunca Leonardo Faña debió estar preso como medida de coerción, en prisión preventiva. Nunca. Yo creo que, y me gustaría que usted lo volviera a explicar, siempre aprovechamos esto para repasar esta clasecita, ¿no? Para que la gente tenga, yo aclaraba ayer, decía, primero, Faña sigue en la justicia, porque como se habla de libertad y a veces se deja por la mitad y no se conocen bien los términos, Faña sigue con un caso abierto en la justicia, acusado por agresión sexual a una ex empleada. No obstante, la ex empleada haya retirado la acusación, después se ha dicho que dijo una cosa y se dijo otra, y el Ministerio Público ha tenido que seguir el caso, y Cirilo va a explicar por qué el Ministerio Público lo asume independientemente que la afectada supuestamente haya desistido de eso. Pero decía esto porque existen otras opciones de medidas de coerción para cualquier imputado, que no necesariamente es la prisión. Esa es la máxima, la norma, me lo ha enseñado Cirilo, es que la persona debe estar libre. Esa es la norma para cualquier ciudadano, la libertad. Porque usted se presume que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y lo único que se necesita es que garantizar que usted vaya. Cuando lo reclame un juez, usted vaya. Faña tenía razones para irse de este país, teniendo una familia, teniendo afincado, teniendo negocio, teniendo casa, domicilio legal, etcétera, que cada vez que le llamaban iba. ¿Por qué lo meten preso? ¿Por qué llegar hasta eso? Explíqueme usted. Lo primero que siempre digo, y ahora pidiendo disculpas, que parece que tienen una construcción al lado mío. No, te oyes muy bien, mijito, te oyes muy bien. Ah, qué bueno, mejor. Es que la medida de coerción, mucha gente considera que es la condena. Le han cantado 1 año de prisión preventiva, le han cantado 3 meses de prisión preventiva, y realmente el juicio ni siquiera ha empezado. Lo que se va a donde un juez de instrucción es para que este juez vea la pertinencia que tiene la solicitud del Ministerio Público de que esta persona es necesariamente ni culpable ni inocente, no, sino que presenta un peligro de fuga que hace suponer que él se va a sustraer al proceso, y por lo tanto hay que dictarle una medida de coerción que garantice que él esté presente en el proceso. La peor de las garantías, la peor de todas, es la número 7 del Código Procesal Penal, artículo 224, que dice que usted va a prisión preventiva. Entonces, la prisión preventiva, como bien dijo la profesora y maestrada Miriam Germán en estos días, ella está en contra, yo también estoy en contra, porque el detalle es que mire las condiciones de falla, mire el arraigo, sin necesidad de ver si él tiene bienes que garanticen, no. Mire las condiciones, él es dominicano, funcionario del gobierno. Y el hecho de ser funcionario del gobierno le hace suponer al tribunal de que es una persona que tiene arraigo, tanto político, tanto personal, tanto profesional. O sea, no es una persona que va a salir huyendo al exterior, porque al contrario, él tiene bastante arraigo y todavía no se le ha declarado culpable de nada, él es inocente. Entonces, ahora, una pregunta, Cirilo. Sí. Yo leí las declaraciones de doña Miriam. Sin embargo, el Ministerio Público fue el que pidió 1 año, pidió 3 meses de prisión preventiva para Faña. Entonces el juez, que dice, en este escándalo que está publicitado más que nunca, una mujer, un funcionario, el juez, para no echarse en contra a la sociedad, para no echarse en contra al Ministerio Público, dice, pues 3 meses, si el Ministerio Público pidió 3 meses de prisión preventiva, y se olvida de todo, se olvida del arraigo, como tú dices. ¿Por qué pasa esto? Porque como tú mencionas, el juez no se aboca a decir, déjame enfrentar el estigma social que supone que yo como juez me ponga los pantalones y diga, no, espérese, él tiene arraigo. Y aquí no estamos para que este me guste o aquel, no.
Él tiene arraigo y por lo tanto la ley dice que si una persona tiene arraigo para que suponga al tribunal de que se va a presentar al proceso, pues inmediatamente la medida de coerción de prisión no procede. Hay otras, la garantía económica, la imposición de un dispositivo en su pie izquierdo o derecho para saber dónde está, el impedimento de salida, una serie de medidas, bastante, que no tienen que devenir en una prisión preventiva que se considera como una pena anticipada a una persona que todavía no ha sido declarado culpable y que en virtud de que es declarado inocente en el futuro virtualmente, entonces se dijera, y entonces ¿quién le devuelve a este señor los días que él se pasó en prisión si lo declaran inocente? Entonces, ¿qué hacemos? Yo por eso también coincido con la magistrada de que estoy en contra de la prisión preventiva como tal, porque la prisión preventiva es como algo que nos aprendimos. El Ministerio Público pide prisión preventiva, el juez da prisión preventiva. Sí. Pero no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Incluso es tan así que cuando se le lleva a medida de coerción a una personalidad conocida que tiene arraigo y esta persona él mismo dice de palabra, yo garantizo que me voy a presentar, el juez debe creerle. Claro. En el caso de Faña, se presentó una personalidad del mundo jurídico que todos en la comunidad jurídica respetamos, el doctor Esquea Guerrero, y él garantizó personalmente presentar a Faña todas las etapas del proceso. Pero incluso lo puede hacer, como te dije, el imputado, lo puede hacer cualquier persona. Puede el tribunal con que Faña diga yo tengo hijos, yo tengo este trabajo, y en el caso de él es funcionario de un gobierno, que hay bastante arraigo, es decir, no procedía a la prisión preventiva como tal. Ya. ¿Qué es lo que procede en lo siguiente para que la gente vaya conociendo? ¿Cómo sigue el caso? Porque volvemos, así como se confunde el tema de que le cantaron 1 año de prisión preventiva y ya piensan que es una condena. Sí, asimismo, no ayer se dice, bueno, libertad para Faña y la gente, y Víctor, lo descargaron. Y la gente se inventa la otra historia y no es así. Por eso insistí que Faña sigue en un proceso ante la justicia. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Por qué lo sigue el Ministerio Público la acusación si la afectada o la víctima retiró la acusación y dijo que no? Los cargos que se le imputan al señor Faña de intento, de violación, de agresión sexual, son graves y son de orden público, y por lo tanto, por el hecho de que la víctima renuncie, el Estado tiene toda la obligación y el deber de perseguirlos aún la renuncia de la persona afectada. En este momento estamos en la etapa procesal de investigación. Mientras tanto no se presente la acusación, el Ministerio Público tiene un plazo, ahora ya con la medida de coerción tiene 3 meses para presentar esta acusación. Si necesita el auxilio del juez para alguna certificación, alguna prueba que haya que hacer en línea, si todo eso se recoge, entonces cuando está recogido todo esto, es el presupuesto probatorio del Ministerio Público, entonces el Ministerio Público presenta esa solicitud llamada solicitud de apertura a juicio ante el juez, y el juez entonces va a decidir si con ese presupuesto que el Ministerio Público le presenta, esto tiene lo suficientemente peso legal y probatorio para ir a un juicio de fondo, porque tampoco estamos, cuando el Ministerio Público presenta en la etapa preliminar, cuando se presenta la acusación, se abre lo que llama la etapa preliminar, ahí todavía no estamos en el juicio de fondo, sino en un mini juicio, se dicen así los tratadistas. Es lo que llaman algunos ustedes como el juicio de la prueba. El juicio de la prueba, en donde el juez va a ver si la prueba tiene pertinencia de lo que está alegando el Ministerio Público o la parte querellante en caso de que haya. Entonces, si Faña, si el juez entiende que esta prueba no es suficiente, dictará auto de no al lugar, pero si considera que sí, entonces va a dictar un auto de apertura a juicio. Ya. Ahora, por último, Cirilo, en cualquiera de los casos, bueno, se declara un acto de no al lugar y ahí mismo termina el caso y se archiva, ¿no? Así es. Y termina. Supongamos que el caso sigue y va y falla el juez y dice, nada, inocente, perdimos 1 año en esto, 1 año y medio en esto, inocente, con toda la prueba y toda la cosa. Bien. ¿Cómo se resarce la honra de esa persona que fue imputada y acusada, vilipendiada, que incluso fue demovida de una posición en el gobierno por ese tipo de acusación? ¿Eso puede pesar
que él haya transitado en ese proceso, o hasta el no al lugar, o hasta el final, es óbice para que él vuelva al puesto. O sea, él que está siendo imputado por agresión sexual a una ex empleada. Se demuestra que no hay prueba para eso, no hay eso, o al final se descarga todo y dice, nada, todo esto fue mentira, una señorita loca que se fue en un avión, bam, bam. Eso lo limita a él o lo imposibilita para regresar a su posición en el gobierno. Y yo creo que toda persona que es declarado inocente, a la que no se le ha podido probar una imputación, merece no una segunda oportunidad, una oportunidad de que siga su vida común como la seguía anterior a esta situación. Porque es que él ha vivido un proceso que lamentablemente le queda la marca indeleble de lo que se llama el estigma social, porque esta es una sociedad muy cerrada y muy tradicionalista en la que, ese fue. O sea, eso es lo único que a él le va a quedar. Y el Estado no tiene manera de resarcir económicamente de alguna forma a esa persona. Por ejemplo, en Estados Unidos, a propósito, y sé que tenemos otra invitada acá, y me va a perdonar unos minutos, Carolina. El caso de los jóvenes que estuvieron envueltos, entre ellos uno de origen dominicano, en un caso por la agresión a una persona en el Central Park de Nueva York. Un caso conocido que funcionó, ocurrió en la década del 80, donde todavía el racismo en Estados Unidos, bueno, seguimos viendo cuán presente está, ¿no? Cómo pesa en la sociedad americana. Imagínense en los 80 a una rubita que corría allí, ¡pam! Le entraron a palo, se cayó, estuvo en coma, y la policía, la redada. ¿A quiénes se llevaron? Entre otros, a 5 negros, o personas mulatas o mestizos, pero esencialmente negros, y niños, o sea, dentro de ellos menores de edad. Para que tengamos una idea, casi todos, eso fue, reitero, en la década del 80, y estuvieron presos, pasando de una cárcel para otra, van casi 20, 25 años. La caída de las Torres Gemelas la vieron ellos en la cárcel, hasta que se demostró que ninguno de ellos había participado de ese crimen. Ninguno. Se demostró y confesó el verdadero autor, quién había agredido a esa mujer, que estaba preso por demás. Y salieron de la cárcel esas personas que guardaron cárcel injustificadamente, simple y llanamente por ser negros. Ellos demandaron al Estado norteamericano y les resarció, les indemnizó, les dio unos millones de dólares entre los 5, que al final se repartió entre nada. Eso no pasa aquí. O sea, si al final se compruebe que a mí me han pasado por todo esto, me han calumniado, me han dicho, el Estado, y sobre todo en este caso que, por ejemplo, el Ministerio Público ha tenido que asumirlo, como bien tú explicabas, por el impacto del tema que afecta a la sociedad. No hay manera de resarcir a esa persona que al final no se pruebe que es culpable. Mira, Roberto, desde la implementación del Código Procesal Penal en el 2004 y luego la posterior aprobación de la nueva Constitución en el 2010, se tienen los mecanismos para que el Estado te resarza cuando pasa algo así. Al día de hoy yo todavía no he visto la primera demanda en la cual nadie la haya ejercido y mucho menos ganado. O sea, claro, a alguien que le pasó algo parecido y duró un año en prisión, yo le dije, mira, se puede hacer, y él no, o sea, esa persona y tenía todos los elementos, y él dijo, no, yo no voy a luchar contra el Estado. Pero claro que sí, tenemos los mecanismos, la Constitución dice que todo el funcionario que le causa un mal injustamente a una persona y se tienen pruebas, pues tiene que resarcirlo, pero nadie se ha aventurado a hacerlo en este país todavía, aunque a mí me gustaría que sucediera. Pues apúntelo ahí y vamos a darle para allá.